Quienes circulan a diario por el micro y macrocentro de la ciudad de Río Cuarto lo deben haber advertido. En los últimos tiempos, en las últimas semanas, el ente municipal de obras sanitarias se vio obligado a intervenir porque se ha eslabonado una serie de roturas de cañería. Está uno de sus directores, Cristian Evangelista, con nosotros. ¿Cómo va, Cristian? Gracias por venir. Bien, Guillermo, buenas noches. Bueno, ¿es causalidad o casualidad la cantidad de roturas que hay de cañerías de EMOS en el micro y macrocentro? Creo que tiene que ver un poco de las dos cosas. Causalidad por varios factores, entre ellos, y como principal la antigüedad de la infraestructura, sobre todo del microcentro, que es la más antigua de la ciudad. También por la baja en el consumo, quiere decir que la presión es mayor. O sea, porque la gente consume menos, hay más presión en la cañería y se Claro, rompen. en invierno la presión es mayor porque hay menos consumo y en ese sentido nos vemos obligados a no poder disminuirla totalmente o mucho más de lo que la disminuimos, por más que se pueda mecánicamente, para poder llegar a los sectores más alejados de la ciudad. La presión debe existir para poder llegar a los lugares como el sur de la ciudad. Por eso colapsan las cañerías, pero es porque son viejas, porque hay mucho tránsito en el micro y macrocentro. También tiene que ver, hay zonas donde los terrenos no son tan sólidos como en otros y se producen movimientos en la tierra y los kilos de algunos transportes, sobre todo, también que ejercen sobre las cañerías, también causa daños. Las del micro y macrocentro intervienen rápidamente, cortan las calles, hacen los arreglos, pero hay también muchos lugares donde se ven aguas que emergen, agua potable, no agua servida, en distintos barrios de la ciudad. ¿Ahí tarda más en llegar? Sí, generalmente se le da prioridad al microcentro por una cuestión de transitabilidad, solamente para que no se vean obstruidas las calles principales y pueda desarrollarse el movimiento del transporte normalmente. No quiere decir que se le dé prioridad porque es más o menos importante que otros lugares más alejados. Se da prioridad por esa razón. ¿Está gastando mucho, hemos en esto? Digo, ¿implica una erogación? Hoy tuvieron que intervenir de urgencia en pleno centro de la ciudad. Sí, esas intervenciones generalmente tienen un costo bastante elevado, las de calle Constitución, las de calle Alvear. La semana que viene vamos anticipando una intervención en calle San Martín, que es el acueducto más grande que tenemos dentro de la ciudad. ¿A qué altura? No recuerdo, pero es pasando la calle Trejo y Sanabria, cerca del cementerio. O sea que van a cortar la San Martín. Claro, en la semana que viene ya vamos a definir bien el día, pero bueno, en este caso lo pudimos programar, en otros no se pueden programar porque son inconvenientes que van surgiendo sobre la diaria. ¿Y qué solución hay? ¿O seguir trabajando en la diaria, como dice usted? Yo creo que por lo que hemos aprendido en estos 2 años de gestión, Río Cuarto va a convivir siempre con las pérdidas, más allá de si se puede agilizar más o menos en las intervenciones, que eso se logra, con algunas herramientas se puede lograr, pero digo, la infraestructura, la gran parte de la ciudad tiene una infraestructura con una antigüedad de 90 años. No hay otra opción que reparar cuando se rompe. ¿Y eso implicaría diagramar una estrategia de reemplazo de cañería a mediano plazo? Porque EMOS también está perdiendo con el agua que se está yendo por esos lugares. Sí, ni hablar, además de que es un recurso que intentamos cuidarlo entre todos, siempre nosotros intentamos bregar por eso. Se evalúa constantemente. Porque la que se está yendo por esas cañerías es agua potable, ya tratada. Tal cual. Se evalúa constantemente el cambio de algunas cañerías. Los costos son altísimos. Por ejemplo, la calle Alvear, que sabemos que es una cañería no tan antigua, pero entendemos que ha venido con algunas fallas, lo que nos lleva a intervenir constantemente. Tiene alrededor de 40 años de antigüedad y reemplazarla en las 11 o 12 cuadras que tiene esa cañería de 500 todo Alvear tendría que cambiarlo. Sí, además del costo de suelo, eso implicaría un gasto de más de 30 millones de pesos, por darte un ejemplo. Y no hemos programado ir a un programa, obviamente, valga la redundancia, de reemplazo de esas cañerías. La realidad es que no, porque nos encantaría, pero la realidad es que no, porque
definimos como prioridad en esta gestión llegar con el servicio a todos los sectores que más postergados, sobre todo, como lo hemos hecho con Trulalá. ¿Qué capacidad de respuesta tenemos? Porque en algunos barrios la gente se queja porque llama y no recoge el llamado y tarda en ir a solucionarlo. ¿Esto es porque van priorizando las roturas? Sí, se van priorizando. Nosotros tenemos clasificado los reclamos con distintas prioridades. Por ejemplo, prioridad número 1, cuando se rompe una conexión y el vecino ya no tiene servicio. Sacas toda la programación que tenías hecha y tenés que acudir a eso, igual que un reclamo de cloacas. ¿Se entiende? Las aguas que brotan y molestan son tenidas en cuenta, pero en segundo lugar. Exactamente. Depende del caso. Si es una cañería distribuidora que transporta agua a un sector... Como la de esta mañana. Como la de esta mañana o como la de recién. Lamentablemente con una conexión ilegal, un vecino rompió la distribuidora en Barrio Las Delicias, en Colombia, el 1600, y tuvimos que desactivar todo lo que estábamos haciendo y acudir a eso. Esas situaciones se dan a diario. ¿Tienen una estadística, Cristian, de la cantidad de roturas anuales? Nosotros por mes tenemos contabilizado alrededor de 80 reparaciones que requieren de maquinaria, 80 reparaciones que requieren de maquinaria, pero eso va mutando constantemente y van ingresando nuevos reclamos todo el tiempo. La media es entre 80, 70, 60 en verano hasta 50, pero tiene que ver con el ingreso de nuevas reparaciones. Bueno, es mucho, la percepción... En realidad son la mayoría conexiones domiciliarias. Si hacemos un análisis cuantitativo y tenemos en cuenta que en Río Cuarto hay alrededor de 79.000 cuentas, nos daremos cuenta que es menor al 0,01% de las conexiones las que están rotas. ¿Y en eso tiene que disponer muchos recursos, digamos? ¿Está gastando mucho en eso? Sí, en las reparaciones normales de conexiones no. En estas distribuidoras, sobre todo las céntricas, se requiere de mucho gasto en maquinaria, en personal, cuando se extiende la jornada de trabajo. O sea que la política es convivir con las roturas. Yo creo que cualquier gestión va a convivir en menor o mayor medida. Por esto que insisto, nadie va a poder cambiar todo el trazado. Hay 690 kilómetros de cañerías distribuidoras en Río Cuarto de agua y alrededor de 600 de cloacas. Me parece que si un gobierno lo intenta, tendría que venir con varios miles de millones de pesos. Lo último que le pregunto de aspecto muy sensible. ¿Ha caído la recaudación a partir de esta situación? ¿La gente está dejando de pagar, priorizando otros gastos? Bueno, en principio desde el año pasado, con algunas políticas de correcciones, sobre todo en la equidad tributaria, que ha formado parte de algunas notas relacionadas, nos ha ido bastante bien, hemos mejorado en la recaudación. Y obviamente con esta situación que estamos atravesando a nivel nacional se ha notado una disminución en el tributo del servicio. ¿En qué porcentaje esos pagos han caído? No lo tengo claro, pero debe ser un 5%, alrededor de un 5%. Y a partir de los costos, acaba de aumentar nuevamente el combustible, ¿va a aumentar, va a utilizar la posibilidad de aplicar la fórmula? La vamos a utilizar, sí, eso es potestad del ente, a través de una fórmula polinómica, o únicamente el único límite es el de la inflación. Tenemos pensado antes de fines de mes generar un impacto de un 14%. El único de los primeros 6 meses del año va a ser este impacto. Es decir, que a partir de agosto aumenta el 14% alrededor el agua. Del 14%, sí. Gracias, Cristian, muy amable. A usted, Guillermo. Seguimos con más información.